Era un martes cualquiera en un elegante restaurante del centro de la ciudad. La luz de la tarde se colaba por los ventanales, dibujando sombras largas sobre las mesas impecablemente dispuestas. Los clientes charlaban suavemente, ajenos a lo que estaba por suceder. En una de las mesas, un hombre de traje caro, impecable hasta en los detalles más mínimos, hojeaba unos documentos con una concentración casi obsesiva. Era el CEO de una empresa internacional, conocido por su frialdad y su autoridad inquebrantable. Nadie en el restaurante imaginaba que aquel hombre, reconocido por su rigor, estaba a punto de protagonizar un momento que dejaría a todos sin aliento. Cerca del mostrador, una joven mesera se movía entre las mesas, atendiendo pedidos y sonriendo nerviosamente. Sus compañeros ya le habían advertido sobre la reputación del hombre, exigente, intimidante, implacable. Sin embargo, mientras se acercaba para tomar su orden, notó algo extraño en su mirada. Sus ojos no transmitían simple autoridad, había miedo, urgencia, y algo más, que no podía descifrar a simple vista. Entonces sucedió. El CEO levantó la mano, no para señalar un pedido ni para llamar la atención del camarero, sino para hacer un gesto que nadie más podía entender. La mesera, entrenada en lenguaje de señas porque su hermana era sorda, lo reconoció de inmediato. Ayúdame, tiene un arma. Sus dedos temblaban ligeramente mientras realizaba la señal de manera discreta, tratando de no alertar a los demás clientes ni al propio hombre armado, que todavía no se movía. El tiempo pareció detenerse. Cada segundo se alargaba como si el reloj del restaurante se hubiera vuelto consciente de la tensión. La mesera, con el corazón latiéndole en la garganta, buscó la manera de actuar sin provocar pánico. Sus ojos se cruzaron con los del CEO. En ese instante, un entendimiento silencioso los unió. Sin palabras, pero con una claridad que solo la desesperación podía dictar, sabía que cualquier movimiento en falso podría desencadenar algo terrible. Mientras caminaba hacia la cocina, fingiendo llevar un plato de comida, la mesera comenzó a idear un plan. Necesitaba ganar tiempo, asegurarse de que la amenaza no se materializara frente a los clientes, y encontrar ayuda. Nadie más sabía lo que estaba pasando. La tensión crecía con cada segundo que pasaba, y el silencio del restaurante era ahora más pesado que cualquier conversación. El CEO, sentado, mantenía la calma, pero su mano ligeramente apoyada sobre la mesa mostraba que estaba listo para cualquier cosa. La amenaza era real. Nadie podía imaginar que aquel hombre, tan poderoso, estaba ahora en una situación de vulnerabilidad absoluta, dependiendo de la valentía de una joven que apenas podía controlar su miedo. De repente, un ruido sutil en la entrada del restaurante anunció la llegada de alguien más. La mesera vio la oportunidad y, con un gesto casi imperceptible, indicó al CEO que se inclinara un poco hacia adelante. No era solo un juego de señas, era un mensaje urgente, un código de vida o muerte que solo ellos dos comprendían. El hombre armado todavía estaba dentro, caminando entre las mesas con movimientos medidos, como si buscara algo, sin saber que cada segundo que pasaba lo acercaba a ser descubierto. La tensión era palpable. Los clientes seguían ajenos, sumidos en sus conversaciones, pero el aire estaba cargado de electricidad. La mesera respiró hondo, consciente de que cualquier error podía ser fatal. El CEO, por su parte, mantenía una serenidad que parecía casi sobrenatural, pero sus ojos delataban la alarma. Sabía que necesitaban actuar rápido, pero sin provocar un desastre. La escena se convirtió en un silencioso juego de ingenio, un duelo de voluntades entre la vida y el peligro. El arma permanecía oculta, pero su presencia se sentía como un espectro invisible en la sala. Cada movimiento de los dos protagonistas estaba calculado, cada gesto tenía un significado vital. Y mientras la tensión alcanzaba su punto máximo, la mesera encontró un instante de inspiración, una manera de alertar a la seguridad sin alertar al agresor, un movimiento tan arriesgado como brillante. Con un leve giro de muñeca, la mesera deslizó su teléfono del bolsillo del delantal, manteniéndolo oculto tras la esquina de la barra. Cada segundo contaba, y sabía que un movimiento brusco podía delatarla. Sus dedos temblaban, pero su mente estaba clara, debía enviar un mensaje a seguridad sin que el agresor se diera cuenta. Mientras tanto, sus ojos no se apartaban del CEO, quien, con la cabeza ligeramente inclinada, le devolvía la mirada con una intensidad que le decía, confío en ti. Esa confianza le dio un impulso de valentía que nunca había sentido. El hombre armado se detuvo cerca de otra mesa, inspeccionando a los clientes. Cada paso suyo era una amenaza, pero también un patrón. La mesera estudió su andar, su postura,
la forma en que sostenía el arma, un revólver negro, pequeño pero mortal, que brillaba apenas con la luz tenue del restaurante. El CEO, notando que el agresor estaba distraído, hizo un movimiento imperceptible con la pierna, indicando a la mesera que se acercara más hacia él. Era un juego de señales silencioso, cargado de riesgo, pero también de una precisión que solo años de instinto podían ofrecer. La mesera aprovechó que el hombre armado se giró momentáneamente hacia la cocina. Con movimientos medidos, deslizó su teléfono hacia un pequeño bolsillo interno de la chaqueta del CEO. No lo tocó, no hizo contacto visual con él, solo depositó el mensaje codificado en el dispositivo que él entendería. El mensaje era simple pero crucial: actúa cuando seas seguro. Apenas un instante después, el CEO asintió ligeramente, como si una descarga eléctrica invisible hubiera activado su decisión. El agresor volvió a mirar hacia ellos, y por un instante, sus ojos se encontraron con los del CEO. En ese contacto fugaz, algo cambió, un destello de reconocimiento, tal vez sorpresa, tal vez duda. Nadie podía adivinar qué pasaba por su mente, pero la mesera sintió que el tiempo se estrechaba como un hilo al borde del corte. Debía moverse, y debía hacerlo rápido. Caminó hacia la cocina con pasos que parecían casuales, llevando un plato vacío como si estuviera recolectando utensilios sucios. Cada movimiento estaba calculado para parecer natural. Mientras avanzaba, su mente repiqueteaba con estrategias. Debía mantener al agresor enfocado en el CEO, mientras preparaba una distracción que le permitiera a seguridad acercarse sin ser notada. Cada segundo que pasaba, el peligro crecía, y la tensión se volvía casi tangible, como si el aire estuviera cargado de electricidad pura. En la cocina, la mesera encontró un cuchillo grande sobre la tabla de cortar. No tenía intención de usarlo, solo necesitaba algo que llamara la atención, un sonido fuerte que pudiera servir de distracción. Tomó el cuchillo con cuidado, asegurándose de que ningún movimiento brusco alertara al agresor. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo retumbar en sus propios oídos. Mientras tanto, el CEO seguía sentado, inmóvil, con la calma de alguien que ha enfrentado situaciones imposibles antes. Su mano descansaba sobre la mesa, cerca de un pequeño dispositivo que parecía un control remoto. La mesera supo entonces que él tenía un plan propio, un plan que dependía de su sincronización exacta. El hombre armado se acercó nuevamente a la mesa del CEO, y esta vez parecía más seguro, más agresivo. Sus ojos recorrían el traje del hombre, evaluando cada movimiento, cada posible amenaza. La mesera tragó saliva, conteniendo el pánico que amenazaba con apoderarse de ella. Debía mantener la calma, debía pensar rápido. De repente, un choque metálico resonó desde la cocina. El cuchillo cayó al suelo con un estruendo que hizo girar al agresor hacia la fuente del ruido. En ese instante, el CEO actuó. Con un movimiento rápido, presionó un botón en el pequeño dispositivo sobre la mesa. Un destello de luz cegadora explotó frente al hombre armado, quien levantó la mano instintivamente para protegerse. La luz momentánea fue suficiente para que seguridad, que finalmente había recibido la alerta codificada de la mesera, irrumpiera en el restaurante. Los guardias se movieron con precisión militar, rodeando al agresor mientras él aún intentaba recuperar el control. El CEO se levantó lentamente, sin apartar la mirada del hombre armado, como si cada movimiento suyo estuviera calculado para mantener la autoridad y la calma en medio del caos. La mesera respiró hondo, dejando escapar un suspiro contenido durante demasiado tiempo. Sabía que todavía no estaba a salvo, la tensión aún vibraba en cada rincón del restaurante, pero habían logrado el primer paso crucial: contener la amenaza sin que nadie resultara herido. El agresor, ahora rodeado, levantó las manos, mostrando el arma mientras los guardias se acercaban cuidadosamente. El CEO caminó hacia él, manteniendo la calma, y con una voz firme y segura dijo algo que nadie más escuchó, palabras que parecían desarmarlo más que cualquier gesto físico. La mesera, desde su posición detrás de la barra, apenas podía creer lo que estaba sucediendo. Aquel hombre poderoso, conocido por su frialdad, estaba ahora salvando su propia vida y la de los demás gracias a un entendimiento silencioso con alguien que apenas conocía. Mientras los guardias lo esposaban, el restaurante comenzó a recuperar la normalidad. Los clientes murmuraban entre ellos, confundidos y aliviados, sin imaginar la coreografía invisible que había salvado sus vidas. La mesera, apoyada contra la barra, sentía que sus piernas podían ceder en cualquier momento, pero también una oleada de orgullo y alivio que nunca había experimentado. El CEO se acercó a ella, y por primera vez en toda la situación, permitió que una ligera sonrisa apareciera en su rostro.
sin palabras, hizo un gesto de agradecimiento, una señal que solo ellos comprendían. En ese instante, la mesera supo que había compartido un secreto silencioso con alguien cuya vida estaba tan expuesta como la suya propia, y que juntos habían logrado algo que parecía imposible. La tensión se disipó lentamente, pero la adrenalina seguía corriendo por sus venas. Cada movimiento del agresor, cada gesto calculado del CEO, cada señal de la mesera, había sido un hilo de vida sostenido por el valor y la inteligencia. Nadie en el restaurante podía imaginar el nivel de coordinación silenciosa que había ocurrido en esos minutos cruciales, pero para ellos dos, ese instante quedaría grabado para siempre. Un recordatorio de que incluso en medio del peligro más absoluto, la comunicación, la astucia y la confianza podían ser armas más poderosas que cualquier revólver. El CEO volvió a su asiento, esta vez con una calma que ya no parecía forzada, mientras la mesera, con las manos todavía temblando, comenzó a recoger los utensilios dispersos. Cada movimiento era ahora una celebración silenciosa de haber sobrevivido, de haber actuado con inteligencia y coraje. Aún quedaban preguntas sin responder, aún quedaban emociones por procesar, pero por primera vez desde que comenzó el incidente, había esperanza palpable en el aire, una esperanza construida con señales, decisiones rápidas y la audacia de enfrentarse al miedo cara a cara. Mientras los guardias escoltaban al agresor hacia la salida, el murmullo del restaurante comenzó a transformarse en conversaciones nerviosas. Algunos clientes aún miraban con incredulidad lo que había ocurrido. Pero la mesera no podía permitirse distraerse. Su instinto le decía que la situación aún no estaba completamente bajo control. Se acercó al CEO con pasos cautelosos, apenas rozando la mesa, y sus ojos se encontraron nuevamente. Él asintió ligeramente, y en ese simple gesto había más confianza y agradecimiento de lo que cualquier palabra podría expresar. El CEO se levantó, caminando hacia la salida como si nada hubiera pasado, con la seguridad de alguien que sabe que ha sobrevivido a algo que muy pocos podrían comprender. Pero justo cuando pensaban que la amenaza había terminado, un sonido lejano llamó su atención, un zumbido metálico, rápido y repetitivo, que provenía de la entrada del restaurante. Ambos se congelaron por un instante. No era un cliente, no era la seguridad. Era algo diferente, algo más. La mesera tragó saliva mientras su corazón se aceleraba de nuevo. El hombre armado había dejado un mensaje, un dispositivo que parecía inofensivo, pero que podía ser peligroso. Cada segundo ahora tenía un peso insoportable. El CEO, sin perder la compostura, se agachó ligeramente y tocó el pequeño botón en su dispositivo personal, activando una alerta silenciosa para la policía. Su mirada se cruzó con la de la mesera, y en ese intercambio breve, una comunicación completa ocurrió. Debemos mantener la calma y no alertar a nadie. La tensión se volvió casi palpable, incluso el aire parecía más denso. La mesera volvió a la barra, fingiendo que estaba reorganizando servilletas, mientras observaba cada movimiento del lugar. Cada cliente, cada camarero, cada sonido, podía ser un factor en el desarrollo de la situación. Sabía que cualquier error podía ser fatal. De repente, un hombre vestido de forma elegante, con lentes oscuros y una expresión fría, entró en el restaurante. Caminaba con precisión, como si supiera exactamente a dónde iba y qué buscaba. La mesera sintió un escalofrío recorrer su espalda. Su instinto le decía que este nuevo hombre no era un simple cliente. El CEO se mantuvo firme, y por un instante, la tensión creció a niveles casi insoportables. El hombre desconocido miró alrededor, evaluando la sala. Sus ojos se posaron brevemente en el CEO y en la mesera, y algo en su gesto hizo que ambos comprendieran que el peligro no había terminado, que esto era solo el comienzo de un juego mucho más grande. Sin hacer ruido, comenzó a acercarse, y cada paso suyo resonaba con un ritmo que parecía sincronizado con los latidos del corazón de la mesera. En un momento de inspiración, la mesera decidió actuar. Con movimientos discretos, deslizó otro mensaje a través del dispositivo del CEO, una combinación de signos que indicaban que el hombre desconocido podría ser una amenaza secundaria. El CEO lo entendió al instante y asintió con un leve gesto de cabeza. Cada decisión que tomaban ahora estaba cargada de riesgo, pero también de la certeza de que debían mantenerse un paso adelante. El desconocido llegó hasta la mitad del restaurante y se detuvo. Sus ojos recorrieron a cada persona, evaluando, buscando, midiendo. La mesera contuvo la respiración mientras sostenía un vaso de agua con firmeza, esperando el momento exacto para distraerlo sin revelar la tensión del lugar. El CEO, por su parte, permanecía inmóvil, un modelo de serenidad en medio de un torbellino de peligro invisible. Entonces,
Con un rápido movimiento, la mesera volcó el vaso accidentalmente sobre el piso, creando un sonido fuerte que hizo que todos miraran hacia allí. El desconocido giró la cabeza, y en ese instante, el CEO hizo un paso calculado hacia él, con la mirada fija, como si hubiera predicho exactamente dónde debía posicionarse. El desconocido retrocedió un poco, desconcertado, y la mesera aprovechó para activar otra alerta silenciosa en su dispositivo, enviando información directamente a las autoridades. El restaurante estaba lleno de tensión. Cada cliente seguía creyendo que todo era parte de una escena teatral, mientras en realidad estaban siendo testigos de una coreografía de supervivencia. La mesera sintió que su pulso estaba a punto de estallar, pero su mente estaba clara, enfocada en cada movimiento, cada señal, cada segundo que podía salvar vidas. El CEO se acercó lentamente al hombre desconocido, quien ahora parecía completamente fuera de control, evaluando la amenaza y tratando de encontrar una salida. Con un gesto rápido, el CEO usó su experiencia y autoridad para desarmar la situación psicológicamente, hablando en un tono firme pero calmado, cada palabra medida para mantener el control y minimizar la tensión. El hombre desconocido vaciló, y ese instante de duda fue suficiente para que la policía irrumpiera en el restaurante, rodeando a todos y asegurando el área. La mesera finalmente dejó escapar un suspiro de alivio. Aunque el peligro inmediato había terminado, la adrenalina seguía corriendo por sus venas. Sabía que este incidente cambiaría para siempre la manera en que veía su trabajo, su vida, y su capacidad de actuar bajo presión. El CEO, por su parte, se acercó nuevamente y le hizo un gesto de reconocimiento silencioso, una gratitud que no necesitaba palabras, porque ambos habían compartido algo más allá de la simple comunicación. Habían compartido una experiencia de vida y muerte, un vínculo secreto forjado en segundos de puro instinto y coraje. Mientras la policía retiraba al hombre desconocido y aseguraba el restaurante, la mesera y el CEO permanecieron por un instante, mirándose el uno al otro. Había una conexión tácita, un entendimiento silencioso que hablaba de respeto, valentía y colaboración inesperada. Nadie más en el restaurante podía comprender lo que había sucedido, pero ellos sabían la magnitud del riesgo que habían superado juntos. El CEO finalmente se dirigió hacia la salida, acompañado por los guardias, y la mesera quedó observándolo desde detrás de la barra, todavía temblando pero con una sensación de triunfo silencioso. La experiencia había sido intensa, peligrosa y extraordinaria, un recordatorio de que la comunicación, el ingenio y la valentía podían ser más poderosos que cualquier arma. Cada gesto, cada señal, cada decisión había sido crucial, y aunque el peligro parecía haber pasado, la sensación de que algo más podía suceder nunca desapareció por completo. Mientras los guardias acompañaban al CEO hacia la salida, la mesera permaneció detrás de la barra, tratando de recomponerse. Sus manos seguían temblando, pero su mente ya empezaba a analizar cada detalle de lo que había sucedido. Sabía que había más capas en esta situación de lo que cualquiera podía ver. El hombre armado no había actuado por simple impulso, había un plan detrás de cada uno de sus movimientos. Y aquel extraño que entró después, elegante y calculador, no era un mero testigo. Parecía parte de un juego mucho más grande. El CEO regresó su mirada hacia ella antes de salir, y en ese instante, algo en sus ojos hizo que la mesera comprendiera que él tenía información que no había compartido. Sus gestos silenciosos, su precisión y su calma bajo presión no eran casualidad. Había vivido situaciones extremas antes, y este no era su primer encuentro con el peligro. Pero también había algo más, una vulnerabilidad que nadie podía imaginar. Un riesgo personal que había mantenido oculto incluso mientras salvaba vidas a su alrededor. Cuando la puerta se cerró tras ellos, la mesera respiró profundo y se permitió un momento de alivio. Sin embargo, su instinto le decía que esto no había terminado. Revisando su teléfono, notó una notificación que la congeló, un mensaje anónimo que decía simplemente, «Sabemos lo que hiciste». No fue un accidente. Su corazón se detuvo por un instante. ¿Quién sabía? ¿Cómo habían descubierto su participación? La adrenalina volvió a recorrer su cuerpo mientras evaluaba la situación. Este mensaje no era solo una advertencia, era una amenaza directa. Decidida a no mostrar miedo, la mesera comenzó a analizar su entorno. El restaurante estaba casi vacío ahora, pero cada sombra parecía más profunda, cada sonido más significativo. Sabía que debía prepararse para cualquier cosa, porque aquellos que habían planeado este ataque no se detendrían tan fácilmente. Cada movimiento suyo debía ser medido, cada decisión, estratégica. La tensión era un hilo que podía romperse en cualquier momento. Mientras tanto, el CEO estaba en su oficina,
revisando documentos que parecían inocuos, pero que escondían códigos y mensajes cifrados. Su teléfono vibró, y en la pantalla apareció un número desconocido. Contestó sin dudar. La voz del otro lado era fría, calculadora, y cada palabra estaba impregnada de amenaza. Sabemos que ayudaste. Tu vida y la de la mesera dependen de tus próximos pasos. No falles. El CEO frunció el ceño, entendiendo inmediatamente que esto era solo el comienzo. La situación que parecía resuelta era solo la superficie de algo mucho más profundo y peligroso. De vuelta en el restaurante, la mesera observaba cada entrada, cada ventana, cada posible ruta de escape. Su instinto le decía que el peligro podía aparecer en cualquier momento, y que debía mantener la calma para sobrevivir. No era solo su vida la que estaba en riesgo ahora, también la del CEO, y de todos aquellos que habían sido testigos de lo ocurrido. Su mente trabajaba frenéticamente, ideando planes, anticipando movimientos, preparando distracciones, mientras su corazón latía como un tambor enloquecido. El CEO, por su parte, comenzó a planear su siguiente movimiento. Sabía que la amenaza no era un simple ataque aleatorio, sino un mensaje calculado, dirigido específicamente a él y a la mesera. Cada decisión debía tomarse con cuidado, porque cualquier error podía ser fatal. Llamó a su equipo de seguridad más confiable y les dio instrucciones detalladas: vigilancia encubierta, rastreo de comunicaciones, análisis de posibles aliados y enemigos. La situación se estaba tornando más compleja de lo que cualquiera podría haber imaginado, y la tensión crecía con cada minuto que pasaba. Mientras tanto, la mesera decidió actuar de manera preventiva. Moviéndose con discreción, revisó los alrededores del restaurante, buscando cualquier indicio de vigilancia o amenaza. Sus ojos captaron un movimiento inusual cerca de la puerta trasera, una figura observándola desde la sombra, apenas perceptible, pero suficiente para activar su alarma interna. Su pulso se aceleró, pero su mente permaneció fría. Sabía que cualquier reacción precipitada podía poner en peligro todo lo logrado hasta ese momento. De repente, el teléfono de la mesera vibró. Un mensaje nuevo apareció: confía en él, por ahora. Pero la noche aún no termina. La incertidumbre la golpeó como un martillo. ¿Quién enviaba estos mensajes? ¿Qué querían realmente? Cada segundo que pasaba, la sensación de que estaban siendo observados y manipulados aumentaba. Todo el ambiente parecía un tablero de ajedrez gigante, y ellos eran piezas clave en un juego mortal que nadie más comprendía. El CEO, observando la situación desde su oficina, tomó una decisión crucial. Sabía que la única manera de proteger a la mesera y desactivar la amenaza era acercarse de manera estratégica. Preparó un plan de contingencia, combinando tecnología, inteligencia y su propia experiencia en situaciones extremas. Cada paso estaba calculado para reducir el riesgo y ganar ventaja sobre aquellos que intentaban intimidarlos. La mesera, siguiendo señales internas que solo ella y el CEO podían interpretar, comenzó a moverse hacia un área segura del restaurante, mientras fingía realizar tareas normales. Cada gesto, cada mirada, cada movimiento era parte de un código silencioso, un lenguaje que solo ellos comprendían y que ahora era su única herramienta de supervivencia. En ese momento, un sonido metálico resonó nuevamente desde la entrada, seguido de pasos firmes y deliberados. La mesera se detuvo, conteniendo la respiración. Su corazón latía con fuerza, y cada fibra de su cuerpo estaba alerta. Sabía que la amenaza estaba de regreso, más calculadora y peligrosa que antes. Pero esta vez, no estaba sola. Tenía al CEO, su inteligencia y su planificación, y la determinación de sobrevivir. Mientras los pasos se acercaban, un silencio casi sobrenatural llenó el restaurante. Cada segundo parecía eterno, cada respiración era un recordatorio de que estaban al borde de un precipicio invisible. La mesera miró hacia la oficina del CEO, y con un leve gesto, recibió la confirmación: era el momento de actuar. La tensión alcanzó un nivel casi insoportable, y el destino de todos los presentes pendía de un hilo. El desconocido que entró lentamente por la puerta trasera finalmente apareció a la vista. Su rostro era inexpresivo, pero sus ojos mostraban una intención clara. Sabía exactamente a quién debía enfrentar, y su paso firme indicaba que no se detendría ante nada. La mesera se preparó, cada músculo tenso, mientras el CEO se movía estratégicamente hacia un ángulo de ventaja. Era un enfrentamiento de inteligencia, velocidad y coraje. Cada segundo contaba, y la diferencia entre la vida y la muerte se reducía a movimientos casi imperceptibles.
El desconocido se detuvo a pocos metros de la mesera y del CEO, evaluando cada movimiento como un depredador calculando su presa. El silencio en el restaurante era absoluto, incluso el aire parecía contener la respiración. Cada segundo se alargaba hasta hacerse insoportable, y la mesera sintió que el mundo entero se había reducido a ese instante. Sus dedos temblaban, pero su mente estaba afilada, concentrada en una sola verdad: sobrevivir y proteger a todos los que estaban a su alrededor. El CEO dio un paso hacia adelante, manteniendo la calma absoluta, pero con la firmeza de quien sabe que cualquier error podría costar vidas. Su mirada se clavó en los ojos del agresor, y en esa confrontación silenciosa había algo más que poder: había inteligencia, experiencia y un conocimiento profundo del riesgo que le daba ventaja. Con un movimiento apenas perceptible, activó un botón oculto en su reloj, enviando una señal que solo el equipo de seguridad más cercano podía recibir. Era la coordinación perfecta entre estrategia y valentía, el resultado de años de preparación para momentos que nunca deberían existir, pero que ahora eran inevitables. El desconocido avanzó un paso, lento, casi ceremonial, y en ese instante, la mesera comprendió que no era un simple criminal, sino alguien acostumbrado al miedo y a la manipulación. Sin embargo, no había contado con la sincronía silenciosa entre ella y el CEO. Con un gesto casi imperceptible, el CEO indicó a la mesera que se desplazara hacia la salida de emergencia, mientras él mantenía la atención del agresor. Sus movimientos eran un baile mortal, cada paso calculado, cada gesto diseñado para ganar fracción de segundo tras fracción de segundo. La mesera avanzó, manteniendo la calma y fingiendo normalidad mientras sus pensamientos se disparaban. Sabía que cada segundo podía cambiar el destino de todos en la sala. Con un vistazo rápido, vio que los guardias habían rodeado discretamente al hombre armado original, dejándolo fuera de juego, y que la policía estaba llegando justo a tiempo. Su corazón latía con fuerza, pero su mente estaba más clara que nunca. Esto no era solo un enfrentamiento físico, era una batalla de ingenio, de inteligencia y de coraje. El desconocido finalmente levantó un arma, y por un instante, el tiempo pareció detenerse. Todo el mundo en el restaurante habría estado paralizado de miedo, pero la mesera y el CEO no eran simples espectadores. Con un movimiento coordinado, el CEO golpeó la mano del agresor, desviando el arma justo lo suficiente para que la policía irrumpiera en la sala. En un instante cargado de tensión, la situación cambió: el hombre estaba rodeado, atrapado y sin escapatoria. La precisión de cada acción, la comunicación silenciosa, y la valentía de la mesera habían salvado la vida de todos. Cuando el desconocido fue esposado y escoltado fuera del restaurante, la adrenalina que había mantenido a la mesera alerta durante horas comenzó a desvanecerse lentamente. Sus piernas temblaban, pero una sonrisa comenzó a aparecer en su rostro. Sabía que había sido parte de algo extraordinario, algo que nunca olvidaría. Cada gesto, cada señal, cada decisión en aquellos minutos había sido vital. Y mientras respiraba profundamente, comprendió que la experiencia la había transformado. Ya no era solo una mesera más, había demostrado valentía, ingenio y una capacidad que ni ella misma había imaginado. El CEO volvió a mirar hacia ella, y por primera vez permitió que una expresión de gratitud genuina iluminara su rostro. Sin palabras, solo con un gesto, le transmitió un mensaje que resonó más fuerte que cualquier palabra: confío en ti. Hoy salvaste más que vidas, salvaste el momento que nadie más podría manejar. Fue un instante silencioso, cargado de respeto y reconocimiento, un momento que quedaría grabado en la memoria de ambos para siempre. Los clientes, aún confundidos, comenzaron a aplaudir sin comprender del todo lo que había sucedido, pensando que quizá todo había sido parte de un espectáculo. Pero la mesera y el CEO sabían la verdad, habían enfrentado el peligro de frente, y habían salido victoriosos gracias a su sincronización, su valentía y su inteligencia. El restaurante volvía lentamente a la normalidad, pero la sensación de haber sobrevivido a algo extraordinario permanecía como una marca imborrable en el aire. Mientras la policía aseguraba la escena y los guardias regresaban a sus puestos, la mesera se permitió un momento para mirar alrededor, reconociendo que cada decisión que había tomado había sido crucial. Sabía que había enfrentado algo que pondría a prueba a cualquiera, y había demostrado que la calma bajo presión, la inteligencia y el coraje podían superar incluso las situaciones más letales. El CEO, observándola, comprendió también que aquel encuentro había sido más que una simple amenaza. Había sido un recordatorio de que incluso las personas aparentemente ordinarias podían mostrar heroísmo extraordinario cuando la vida estaba en juego. Finalmente, el CEO se acercó a la mesera, extendiendo la mano,
no solo como un gesto de formalidad, sino como un reconocimiento profundo. Ella lo tomó, y por un instante, la tensión desapareció, dejando solo un sentimiento de triunfo compartido. Habían enfrentado la oscuridad, el miedo y la amenaza directa, y habían salido no solo con vida, sino con un respeto mutuo y un entendimiento silencioso que no necesitaba palabras. Mientras la policía se llevaba a los agresores, la mesera miró por la ventana hacia la calle iluminada por farolas, sintiendo que algo en ella había cambiado para siempre. La noche había sido un test de valor, ingenio y resiliencia, y había demostrado que la comunicación, incluso silenciosa, podía salvar vidas. El CEO volvió a su oficina, y mientras se alejaba, ella comprendió que aquel momento extraordinario permanecería con ella para siempre, la noche en que señales, valentía y precisión habían vencido al peligro, y en la que había aprendido que incluso en las situaciones más desesperadas, el ingenio humano podía prevalecer. Mientras el restaurante volvía lentamente a su ritmo normal, algo quedaba claro, el vínculo silencioso entre ellos dos, el entendimiento tácito forjado en segundos de vida o muerte. Era ahora una historia que nadie más podría comprender, un recuerdo imborrable de coraje, astucia y supervivencia. Y aunque la noche había terminado, la lección perduraría. A veces, el héroe más inesperado es aquel que permanece en silencio, observando, interpretando y actuando en el momento justo, cuando todo parece perdido.